Me parece que Francisco va a explicar los beneficios de la dolarización, y lo que yo voy a intentar hacer es explicar de forma muy somera y muy resumida cuáles son los beneficios que aducen los que hemos llamado, los que me ha dado por llamar devaluacionistas, es decir, cuáles son las principales, o qué nos dice la teoría económica principalmente de su mayor gurú, que es Rodrik, y cuál ha sido, o si hemos tenido en Guatemala algún episodio parecido al que nos proponen, o alguna situación parecida a las que nos proponen los devaluacionistas. Entonces, ¿cuál es la política devaluacionista? Bueno, el primer punto es relativamente sencillo. O sea, el primer punto es un tipo de cambio depreciado gana competitividad. No hay nadie que dude esto. Es evidente que si nosotros devaluamos la moneda va a generar un aumento en las exportaciones, simple y llanamente porque desde el lado de lo que estás ganando en términos de quetzales está aumentando. Si lo quieres ver desde el otro punto de vista, los dólares que te están entrando son los mismos que antes y los costes que estás teniendo en quetzales son mucho menores. De hecho, se aduce que es una buena forma ¿cómo se dice?, de hacerle el bypass a una mala política laboral. Pero claro, los problemas de la política laboral se tendrán que solucionar con política laboral, no con política monetaria. Pero bueno, este es uno de los primeros puntos. El segundo punto es que, evidentemente, en algún momento va a hacer algún efecto sobre la inflación, y en general los devaluacionistas no niegan esto. Saben que esto va a ocurrir. Es evidente que si tú separas los precios nacionales de los precios internacionales, en algún momento van a tender a juntarse, en algún momento van a tender a igualarse. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Una devaluación o una depreciación inducida le pega al tipo de cambio y por un efecto arrastre le termina pegando en la inflación. Cuando le pega en la inflación es cuando vuelves a perder la competitividad. Por eso se dice que los países se hacen adictos a las devaluaciones, porque la única manera que tienes de ganar competitividad, o al menos una manera muy importante que tienes de ganar competitividad, es depreciar el tipo de cambio. Pero claro, esto no puede quedar aquí. Si los devaluacionistas nos están diciendo que hay un efecto sobre la inflación, estamos perdiendo la competitividad. ¿Qué es lo que se presupone? Que el sector exportador tiene un mayor efecto multiplicador que otros sectores. ¿Qué es un efecto multiplicador? Lo que a veces llaman encadenamientos productivos. ¿Qué son encadenamientos productivos? Bueno, pues simplemente es dólar que gasta el sector exportador, dólar que se multiplica más en otros gastos en el resto de la economía, más que si lo hace el sector constructor o cualquier otro. Este es uno de los puntos que más dudo yo y del que todo lo que se expone no es una relación relativamente teórica, sino lo que se suele exponer es una relación empírica, relación curiosamente con datos ahora vamos a ver que no es del todo cierta. Entonces, desde este punto de vista, estos encadenamientos productivos, lo que estaríamos diciendo es, ojo, porque lo que estamos haciendo al devaluar es darle un impulso al sector exportador. Sabemos que va a venir la inflación en algún momento. Cuando venga la inflación vamos a perder la competitividad otra vez. Pero como le hemos dado un impulso a un sector que tiene un encadenamiento productivo muy grande, los encadenamientos productivos van a continuar en la economía una vez que el shock de la devaluación, o de cualquier otro que vamos a ver ahora, que no es lo único la devaluación, una vez que el shock ha hecho que el sector de lo que ellos llaman transables, el sector exportador, haya crecido por encima de otros sectores. Es decir, dicho de otra manera, el sector exportador tendría un arrastre sobre el resto de la economía. Es la idea. Por lo tanto, habría encadenamientos positivos de un shock devaluador, es decir, la devaluación pegaría en un encadenamiento productivo y cuando se vuelve a perder competitividad por aumento de inflación, en ese momento ya no importa porque has ganado competitividad por los encadenamientos productivos. Creo que es básicamente la idea de los... y también encadenamientos productivos por la política industrial. ¿Qué es política industrial? Bueno, creo que en Guatemala en concreto es ley de maquilas. O sea, básicamente es... algunos van a dejar de tener que pagar impuestos, pero evidentemente no todos. Entonces se genera un efecto... O sea, bajar los impuestos selectivamente, estás de alguna manera impulsando ciertas industrias, concretamente aquellas que le estás bajando los impuestos. Entonces, se presume también que bajándole los impuestos al sector exportador, pero no el exportador tradicional de Guatemala, el azúcar o el café no estaba en esto, pero bajándole los impuestos al sector exportador manufacturero o industrial, se van a generar también estos encadenamientos productivos positivos. Básicamente, por temas de tiempo no puedo seguir con esto, pero en principio básicamente esta es la idea básica del devaluacionismo.
¿Y qué pasa en Guatemala? ¿Cuál es la situación del devaluacionismo en Guatemala? Pues bajo mi punto de vista, en 1990 estábamos en el punto ideal que hubiera querido cualquier devaluacionista. ¿Por qué? Porque en términos de tipo de cambio real estábamos en esta situación. Esto es el factor de conversión de paridad del poder adquisitivo. Seguramente la mayor parte de los que estáis aquí ya sabéis qué es esto, pero básicamente es cuando uno calcula el PIB de Guatemala, se dice, bueno, pero es que un dólar en Guatemala compra más cosas que un dólar en Estados Unidos. Como compra más cosas, la pregunta es, ¿cuántas cosas más compra? Pues en 1990 compraba 4 veces más cosas. Esta es la idea. Como es un 25%, lo que significa es un dólar en Guatemala rinde 4 veces más que un dólar en Estados Unidos. Todos esos países son cuánto rinde un dólar versus cuánto rinde un dólar en Estados Unidos. Todos ellos. Lo que querría decir esto es que un dólar en Guatemala en 1990 rendía el doble que un dólar en Costa Rica o un dólar en México. Es decir, éramos un país barato, muy barato en los términos que los propios devaluacionistas nos presentan. ¿Cuál es la situación en 2015? Pues la verdad es que la situación en 2015 es que todavía Guatemala no es un país caro, sin embargo hemos perdido gran parte de la competitividad que viene única y exclusivamente dada por qué baratos somos dentro, cuánto rinde los dólares. No sé si se entiende esto, es decir, ya estamos a la misma situación que México. Esto es bastante interesante porque uno de los puntos que tenía de choque con algunos de los economistas de mi contraparte era mirar a México que está devaluando su moneda, mirar a México que está depreciando su moneda. Bueno, ya, pero es que la teníamos nosotros mucho más depreciada que ellos. Ahora estamos en igualdad de condiciones. Esto es exactamente lo mismo, pero para todo el periodo. Guatemala, incluso hoy, estamos ahí al final, en la región sigue siendo un país barato, relativamente barato por factor de conversión del poder adquisitivo. Gran parte de ese impulso de tener un tipo de cambio depreciado se ha ido perdiendo con el tiempo. ¿Se ha ido perdiendo con el tiempo cómo? Bueno, pues ha crecido la inflación más aquí que en el resto de países. Esto es contra México. Esto es lo que os decía antes, es bastante interesante ver que en 1990 éramos el depreciado nosotros y ahora estamos en la misma situación. Y alguien me podría decir, bueno ya, pero si miras los datos de tipo de cambio real, somos un país apreciado. Y esto es cierto, depende de lo que antes hemos cogido, es una forma de mirar precios internos versus precios externos, y esta es otra forma, estos son datos de tipo de cambio real. Entonces se ve cuál es el tipo de cambio nominal de Guatemala versus precios internos de Guatemala contra el resto de países. Entonces nos damos cuenta de que efectivamente ahora estaríamos sobreapreciados como un 20%. Mientras que en el año 90, es bastante interesante ver eso, estaríamos casi un 50% depreciados. Lo que quiero que veamos aquí es que al final, efectivamente, lo veamos como lo veamos, éramos un país muy barato en 1990 y somos un país que todavía no es caro, o depende, o que todavía no es caro así, o que hemos perdido la competitividad por el impulso devaluador o depreciador inducido en un primer momento. El segundo punto era la ley de Maquilas. Ley de Maquilas de 1989, bueno, ya sabemos, ley de Maquilas, lo que básicamente es creas una especie de como zonas especiales en las que no se pagan impuestos. No soy yo el que vaya a estar ni muchísimo menos en contra de que no se paguen impuestos. La idea es que si vamos a pagar impuestos los pagamos todos. O sea, la idea es, vamos a jugar todos con la misma regla de juego, vamos a poner los impuestos más bajos posibles. Queremos crear zonas especiales, queremos el país como una zona especial, pero se lo bajamos a todos, no a unos en concreto. Porque si no, lo que estamos haciendo es incentivar ciertos tipos de industria. Bajar impuestos selectivamente es tan malo como subirlos selectivamente, porque básicamente lo que estoy haciendo es, el resto de carga fiscal van a caer sobre el resto. La pregunta que yo me hago es, encadenamientos productivos. ¿Ha habido encadenamientos productivos? Recapitulo lo que llevo hasta ahora, lo que tenemos son tipo de cambio ultra depreciado en 1990, tipo de cambio que depende de si cogemos una versión u otra, tenemos un tipo de cambio relativamente apreciado o todavía somos baratos en la región. ¿Ha habido encadenamientos productivos? Pues lo cierto es que no, lo cierto es que ha sido un desastre. Desde 1990 no hemos tenido encadenamientos productivos. Estos son los aumentos de productividad desde la introducción de la ley de Maquilas o desde el año 90, que es cuando tenemos, bueno, aquí está el año 88, que es cuando parece que tenemos eso, al menos algunos elementos de la política industrial y tenemos algunos elementos, bueno, un elemento clarísimo de depreciación del tipo de cambio real. Y ha habido incrementos de productividad, esto está medido como el residuo de Solow, ahora tengo otra diapositiva también con una información un poco diferente, pero la verdad es que curiosamente la productividad solo ha aumentado cuando hemos dejado de tener un tipo de cambio depreciado, es interesantísimo. O sea, la productividad ha sido un desastre hasta el año 2007. Zasca. ¿Y en el año 2007 qué pasa? Bueno, aparte de crisis allí en Estados Unidos, pero además de una crisis mundial, lo que tenemos es que el tipo de cambio en Guate empieza a estar medido como el tipo de cambio real, como apreciado. Es decir, solo hemos conseguido aumentar la productividad con tipo de cambio
apreciado, no depreciado. Es interesantísimo esto. Y el siguiente de los puntos es la productividad laboral por persona empleada. Por cierto, esto también es interesante, tanto en esta gráfica como en esta. Lo que esperamos, la teoría de la convergencia se cumpla. Guatemala es un país mucho más pobre que Estados Unidos, por lo tanto, lo que nos dicen los economistas del desarrollo es que debería estar creciendo muchísimo más rápido. Es decir, esto no tiene que separarse, esto tiene que juntarse. Es decir, el hecho de que ni siquiera siga la misma senda ya es especialmente grave, pero si siguiera la misma senda es grave. Pero es que encima la productividad, en este caso por persona empleada, está prácticamente estancada, mientras que en Estados Unidos no, lo que es la cosa bastante curiosa. Entonces, bueno, al final, ¿qué es lo que tenemos también? Otra diapositiva que tengo por ahí. ¿Cuánto tiempo ganamos productividad cuando tenemos tipo de cambio depreciado? Cortísimo plazo. ¿Cuánto exactamente? Bueno, pues me dio por calcularlo. 3 años. ¿Cuánto tarda el tipo de cambio? Esto, por cierto, explico el gráfico, es el tipo de cambio real versus el tipo de cambio nominal. ¿Qué es el tipo de cambio nominal? El 7, ¿cuánto estamos? 7,38 o 7,39, 7,40. Bueno, ahora que está el Vanguard comprando dólares a muerte, claro que está a 7,40. ¿Cuál es el tipo de cambio real? El tipo de cambio nominal con los tipos de cambio, con los niveles de inflación interna versus externa. Cuando depreciamos el tipo de cambio, ¿cuánto tiempo ganamos productividad? Es decir, la idea es, si movemos el tipo de cambio nominal, ¿mueve al real sí o no? ¿Qué significa que lo mueva o que no lo mueva? Si lo mueve, lo que significa es, depreciamos, hagamos un experimento mental, depreciamos el tipo de cambio de 7,5 a 15, y mañana se multiplican todos los precios por 2, el tipo de cambio real no se movió, nada. Ahora, si cambiamos el tipo de cambio nominal y los precios llevan un lag, que lo llevan, ganamos competitividad durante un tiempo. ¿En Guatemala cuánto tiempo? Justamente 3 años. Curiosamente, después de los 3 años, ¡zasca!, se nos vienen encima. Lo que significa es que se genera una... Llámenlo por tema de sindicatos o llámenlo por lo que les dé la gana, pero se generan presiones inflacionarias que se mantienen en la economía y que una vez que depreciamos, después de 3 años, se nos vienen encima. Se genera una deflación más alta que la depreciación del tipo de cambio nominal en un primer momento. Esto es lo que significa este gráfico. A partir de 3 años, o sea, ganamos competitividad 3 años. A partir de 3 años, ¡boom!, se nos hunde. ¿Cuál es mi visión sobre el asunto? Ya hemos tenido el mundo que nos plantean los devaluacionistas, lo hemos tenido y nos ha ido muy mal. De hecho, hemos perdido 3 décadas. Y muchas gracias. Esto de la devaluación es precisamente uno de los ataques más importantes que sufre la dolarización. Es decir, pierdes completamente la capacidad de devaluar y en consecuencia te vuelves una economía muy rígida. Y francamente yo combato esta idea sin utilizar la ciencia, simplemente desde un punto de vista más intuitivo, que yo no entiendo cómo devaluándonos y empobreciéndonos nos volvemos más competitivos. O sea, haciendo que todo el país se vuelva más pobre, claro, ciertamente nos hace más baratos, pero eso ¿cómo vamos a ser verdaderamente más competitivos si tenemos más pobreza, creando más pobreza, que es fundamentalmente lo que hace la devaluación, y eventualmente esa pobreza continúa con la inflación. O sea, por eso se vuelve uno dependiente de todo el path de evaluación e inflación. Y un disclaimer, antes que nada, no soy experto para nada en situaciones monetarias o la economía guatemalteca. Les voy a hablar un poco de dolarización, pero voy a tratar de hacerlo también un poquito integrado de lo que yo sé de la economía guatemalteca y de lo que yo estoy viendo, porque pienso que eso es relevante para ustedes. Lo primero que me gustaría conversar es entender el panorama, crear una metodología a través del modelo Mundell-Fleming o la trilogía imposible. La trilogía imposible imaginen ustedes un triángulo donde hay 3 alternativas de políticas que puede aplicar un país. Las 3 políticas son tener un tipo de cambio fijo, libre movimiento de capitales y soberanía monetaria. La conclusión del modelo Mundell-Fleming es que cualquier país que trata de manejar las 3 variables simultáneamente acaba en una crisis financiera y acaba en una crisis económica terrible. El caso es Asia, tequilazo, hay abundante evidencia empírica de que esto es así, que no se pueden manejar las tres variables simultáneamente.
Desgraciadamente, de lo que yo estoy viendo muy brevemente del Banco Central y de la economía guatemalteca, parece que están entrando en un pequeño ciclo de querer tratar de manejar esas tres variables. ¿Por qué? Porque tienen un tipo de cambio relativamente fijo, acaban de expandir la base monetaria importantemente, soberanía monetaria, y tienen libre movimiento de capitales. Entonces, estamos posiblemente entrando en algún tipo de riesgo. Y ese riesgo, sí, ya hemos venido conversando un poquito con Daniel, se abre a un ataque especulador importante como el que hizo George Soros contra la libra esterlina. Es decir, alguien puede fácilmente atacar al Banco Central, atacar el quetzal y forzar una devaluación importante simple y llanamente. ¿Por qué? Porque tienen deep pockets y tienen longevidad. Lo hizo George Soros contra la libra esterlina, ¿por qué no hacerlo contra el BANGUAT y llevarte todas las reservas monetarias internacionales de Guatemala de un solo pepazo? Entonces, poco más de reflexiones sobre lo que es Guatemala. Para mí es interesantísimo ver la revaluación que ha estado sucediendo en el quetzal por casi 10 años. O sea, si miramos la tendencia del quetzal tiene 10 años de revaluación continua. Entonces, lo primero que se me ocurre es, bueno, pues ¿de qué se quejan? Eso ya eso debería estar internalizado como un costo de hacer negocios. El empresario ya debería tener ese más o menos 2% anual de revalorización del quetzal dentro de su cálculo económico. Y que tampoco es muy grave, 2%. Pero luego veo inflación del 5%, revalorización del 2%. Bueno, el que tiene dólares en Guatemala tiene un costo negativo del 7% de carry, lo que decimos en las finanzas. Entonces, dices, bueno, o sea, si esto es constante, esto no es una anomalía, pues ¿quién tiene dólares en Guatemala? Entonces me puse a analizar los depósitos monetarios y de ahorros en el sistema financiero guatemalteco, esperando encontrar que la importancia del dólar en los depósitos en Guatemala debería ir decreciendo, no necesariamente en esa magnitud, pero debería haber una tendencia decreciente, y no la hay. Está bastante estable en el 20% del total de los depósitos. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué es que nadie está actuando sobre la información que es absolutamente pública? ¿Acaso los mercados no son eficientes? Sobre eso podemos hablar mucho luego. De hecho, un pequeño side note, mi carrera como académico, luego decidí ir a aplicar teorías austriacas de la economía a Wall Street y me retiré en el 2005 siguiendo la teoría austriaca, viendo que se venía el 2008, y me fui al empresariado. Entonces, yo utilicé el modelo Mundell-Fleming para tomar decisiones de inversión importantísimas y la verdad es que no nos fue mal. Tratar de apostar en contra del modelo Mundell-Fleming, de tratar de manejar todas esas variables simultáneamente, bueno, pues desgraciadamente es una apuesta que no les recomiendo tratar de hacer. Que parece, es mi apreciación, parece que están entrando en ese ciclo y reitero, o sea, eso se abre a un ataque especulador o simple y llanamente una crisis. Lo que más me asusta de la situación de Guatemala es que si se viene una crisis, parecería que va a ser una crisis, bueno, obviamente una crisis sistémica, pero algo que podría ser relativamente de gran magnitud y rápido, especialmente un ataque especulativo, lo cual desgraciadamente sería terrible para la economía. O sea, nadie sabría de dónde viene el ataque, nadie podría tomar cálculo económico. Ustedes ya están en un path dependency de bastante estabilidad. Felicitaciones. Pero resguarden esa estabilidad. O sea, ¿cómo mantienen esa competitividad del sector empresarial guatemalteco? Un pequeño paréntesis ahí también. El sector cafetalero, ¿hay alguien aquí del sector cafetalero, exportador? Bueno, pues felicitaciones. Es increíble para mí que un commodity exporter que ha tenido un shock de precios externos y un shock de costos internos esté creciendo en la economía nacional. Hay un caso de estudio ahí de eficiencia que se debe hacer. Es decir, no deberían, bueno, no es que no deberían, sino que les han puesto vientos en contra, no solo el hecho de que estás contra un commodity que ha bajado significativamente de precio, sino que tienes una competencia desleal del Banco Central. Y esto me trae a la dolarización. ¿Cuál es el beneficio de la dolarización? Eliminar un factor de riesgo exógeno al empresario. Eso es uno de los mejores beneficios de la dolarización. ¿Y por qué les puedo decir con confianza que eso sí sucede? Porque el Ecuador, después de 16 años de dolarización
y aún siendo un país petrolero y teniendo al socialismo del siglo XXI en poder durante todo este proceso de crecimiento de los precios del petróleo, las exportaciones, ambos de commodities y no tradicionales, han crecido. Han crecido tanto que se ha mantenido, la importancia de las exportaciones petroleras en la economía ecuatoriana se ha mantenido exactamente igual desde antes de la devaluación hasta ahora. Consecuentemente, el sector de exportaciones no tradicionales, con un esquema de dolarización que supuestamente debería quitarle de competitividad ante devaluaciones externas, ha logrado crecer significativamente. Si le añadimos la destrucción de institucionalidad que ha hecho el socialismo del siglo XXI, también es un testamento que simple y llanamente poniendo estabilidad monetaria, quitándole factores de riesgo exógenos al empresario, el empresario va a encontrar cómo sobrevivir y cómo no solo sobrevivir, sino crecer su economía. Entonces, quería hacerles una pregunta. Si hay McDonald's aquí en Guatemala, ¿verdad? ¿Cuál es el precio de una Big Mac aquí? ¿Alguien sabe? 24 quetzales. Y está el tipo de cambio de 7. Evidentemente come mucho en McDonald's o tiene hijos chiquitos. O sea, eso los coloca a ustedes dentro de las Big Macs más caras de Latinoamérica. Es decir, están realmente, o sea, la revalorización los ha hecho extremadamente caros en términos de la Big Mac. ¿Por qué no importan Big Macs de Costa Rica? ¿Por qué no hay más movimiento y flujo comercial que les permita verdaderamente equiparar los precios de acuerdo a Purchasing Power Parity? Es una pregunta, no lo sé, pero es algo que sí se debería ver, ¿no? No debería tener nada que, o sea, sí, pero Purchasing Power Parity te diría que esa Big Mac debería tender a los precios de los Estados Unidos. Y los precios, ahorita tengo los precios de los Estados Unidos por aquí, pero están significativamente por debajo de 3 y piquito, te lo puedo decir, porque 3.85 es la Big Mac en el Ecuador y la Big Mac del Ecuador es la más cara de Latinoamérica. O sea, no sé, Guatemala no está en el Big Mac Index, o sea, por eso quisiera crear un Big Mac Index de otras economías. Entonces hay una serie de inquietudes que veníamos hablando con Dani sobre qué está sucediendo en Guatemala. A mí me preocupó algo, algo que vi, es algo que tengo que estudiar muchísimo más, pero me preocupó muchísimo la expansión de la base monetaria que hubo sin efecto de crédito, sin multiplicación de crédito. Eso es preocupante verdaderamente para un economista monetario. Es decir, ¿qué está sucediendo en el sector real de la economía? El sector real de la economía debe estar sintiendo una crisis o sintiendo una incertidumbre o haciendo algo más. Porque ese dinero debería multiplicarse mínimo por el multiplicador anterior, es decir, debería haber algún tipo de apetito de demanda de crédito o deberían haber bajado las tasas de interés significativamente y no han bajado las tasas de interés significativamente. Entonces, what is going on? No sé. ¿Por qué? ¿De dónde viene la demanda de quetzales? Es lo que nos pusimos a conversar. Es decir, ¿por qué hay más demanda de quetzales que dólares en la economía? Lo cual hace que el quetzal se revalúe contra el dólar. La explicación que me sale así más rápidamente, sin tener un estudio una vez más profundo, es que hay un componente importante de economía informal, ¿verdad? Aquí en Guatemala, que recibe un componente importante del PIB vía remesas. Pero el gasto a nivel informal no se hace en dólares, se hace en quetzales, añadiendo la demanda del quetzal y a la oferta del dólar. Y eso también hace sentido y se correlaciona con la falta de crédito. El sector informal no accede al crédito, entonces expandes la base monetaria, pero no hay multiplicación porque ustedes, los empresarios, ya están bien fondeados, ya no necesitan más leverage, ya no necesitan, apalancar su capital y no sé cuáles son los niveles de nuevo empresarialidad, o sea, que absorban esta expansión de la base monetaria. Entonces, estas son algunas de las inquietudes que traigo yo, que quiero hacerles ver, o sea, realmente hay aquí algunas cosas que hay que estudiar. Y ahora, como inversionista, les digo, Guatemala parece estarse poniendo ante una
una posición de debilidad o de riesgo ante un ataque especulativo externo, lo cual no podemos desestimar en dónde estamos en la etapa del ciclo económico con el dólar. El dólar está en una etapa de ya, el dinero sigue muy barato. Aunque está empezando a subir la tasa de interés, el dinero sigue muy barato y está buscando dónde invertirse. Entonces, y hay fondos de inversión extremadamente líquidos, bancos extremadamente líquidos. Algún especulador tipo George Soros podía fácilmente venir y llevarse todas las reservas monetarias del Vanguard. Lo veo. Ahora, posiblemente no haya mucho interés por venir a Guatemala a hacerlo porque hay falta de institucionalidad, ¿no? Entonces tienes un riesgo ahí que no es lo mismo atacar la libra esterlina que atacar el quetzal, ¿no? Eventualmente el gobierno puede decir, forget it, ya entendí lo que vas a hacer y ¡paf! Se quedan aquí tus dólares y no te pago. Pero bueno, eso es otra cosa que quería hablar. Entonces, ahora sí, los beneficios de la dolarización. Para Guatemala tiene bastante estabilidad monetaria, o sea, está muy bien. ¿Por qué pensar en dolarizar la economía guatemalteca? Y la razón es simple y llanamente porque el Banco Central es un intermediario innecesario que está introduciendo ruido en el proceso productivo. Añade incertidumbre y no entrega nada a cambio, especialmente para el sector exportador. ¿Cuál es la ventaja que tenemos por tener una moneda nacional? Como empresarios, ¿qué verdaderamente nos da ventaja? Y peor, si se está revaluando, incide en nuestro cálculo económico importantemente, si estamos en dólares, porque nos está añadiendo los costos, nos está subiendo los costos y no tenemos nada que ver. Entonces nosotros tenemos que subir nuestra productividad para poder quedarnos igual. Al igual que la devaluación que destruye valor, la revalorización inducida por un esquema monetario o simple y llanamente porque trae un factor exógeno que no debería estar teniendo que considerar el sector empresarial. El sector empresarial debería dedicarse a ser más productivo con el capital que tiene, no preocuparse por mi capital cuánto vale hoy. Evidentemente en un proceso donde su revalorización es solo 2% anual, no es algo que conscientemente lo tengan ustedes. O sea, no creo que el sector empresarial deba estar preocupado y debe estar discutiendo constantemente sobre dónde va a estar el quetzal mañana. No sé, eso es para que ustedes vean, porque uno de los mejores indicadores que yo tengo de una dolarización espontánea es cuánto tiempo la gente se pasa hablando del tipo de cambio. Cuando uno ve una economía que empieza a tener movimientos, es increíble. Los empresarios se pasan hablando de el tipo de cambio, y qué piensas, etcétera, etcétera. Y en el caso ecuatoriano, o sea, antes de dolarizarnos, esa era la única conversación que tenías, porque realmente influía en el bolsillo de todos. Entonces, ¿por qué estarnos preocupando y invirtiendo no solo nuestros recursos, nuestro capital, sino nuestro tiempo en discutir algo exógeno sobre el cual no tenemos ningún control y que nos está destruyendo la vida? O sea, deberíamos estar hablando de cómo ser más productivos, qué nuevo negocio piensas, mira, ¿por qué no hacemos esto? En vez estamos tratando de defendernos de una competencia desleal impuesta ¿por quién? Por un intermediario, porque el Banco Central, ¿qué hace? Es nuestro trustee de los dólares de la Reserva Monetaria Internacional. Simplemente nos está emitiendo un recibo y o sea, te digo, aquí tienes un recibito y cuando necesites dólares me vienes a ver que yo los tengo aquí guardados. Y por eso me vas a pagar una serie de cosas, un señoraje, yo voy a ganar dinero, pero está introduciendo ruido, riesgo, que en el caso de Guatemala ni siquiera ha logrado bajar las tasas de interés a niveles internacionales. ¿De qué les ha servido tener el tipo de cambio estable o revalorizado? Honestamente, ¿dónde están las tasas de interés activas hoy en Guatemala? ¿8, 9, 10%? ¿18%? Ahora, eso ya está, o sea, fuera de todo parámetro. Bueno, sí, pero di 9, o sea, ¿para qué necesitas 9% si tu tipo de, y encima más un tipo de cambio valorizado? Pero asumamos que estamos en quetzales. O sea, si tenemos una moneda tan estable, tan buena, tan excelente, entonces ¿por qué los agentes económicos y los bancos requieren 9% de prima de riesgo? O sea, ¿qué te ayudó el Banco Central ahí? Más bien te impuso un costo terrible. ¿Por qué no te dolarizas y las tasas de interés tienden a bajar? ¿No? ¿Por qué tenemos una inflación del 5% si tienes un tipo de cambio extremadamente estable?
cuando la inflación podría ser cero. ¿Quién se beneficia en una dolarización? Entonces es una buena pregunta. ¿Quién se beneficia en una dolarización? Todos, absolutamente todos, porque es una nivelación de la cancha de juego, es una eliminación de un privilegio. El Banco Central tiene un privilegio impuesto por ley para ser el monopólico proveedor de moneda nacional. Entonces, cuando tengo ese monopolio, voy a tener una tendencia a explotarlo. Y siempre hay, adicionalmente, una traslocación de recursos entre los que están más lejos de la creación de dinero hacia los que están más cerca de la creación de dinero. Entonces, no sé cómo la utilidad del sector o el porcentaje de servicios financieros dentro del PIB está subiendo, está bajando, no sé, se ha mantenido relativamente estable, los bancos está estable, porque los bancos no tienen en qué intermediar, o sea, no hay ni riesgo que se está creando empresarial donde pueden tratar de intermediar y facilitar el riesgo, cobrar fees, cobrar diferencia de tasa de interés, y tampoco hay especular tal vez, pero la especulación no les da mucho, o sea, el 2%. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Tenemos un problema de productividad? Pues tampoco, porque vemos que hay competitividad, perdón, de productividad sí, pero de competitividad, o sea, ¿es menos competitiva la economía guatemalteca? Sí, por falta de institucionalidad. Entonces, ¿para qué queremos introducir más riesgos por tener una institución que, por si acaso, históricamente los bancos centrales fueron impuestos de 1914, yo no sé si aquí en Guatemala fue la misión Kemmerer, quiero buscar, si fue Kemmerer, pues Kemmerer, o sea, el proselitizador de los bancos centrales. Debe haber sido aquí entre los 20 y los 30 que vino. O sea, pues vino al principio y no lo pudo hacer y luego más tarde se volvió a hacer. Y francamente estamos viendo que tener un banco central individual en una economía pequeña no añade mucho, el caso es el euro. Nosotros estamos dentro de la zona monetaria óptima del dólar, o sea, no nos vamos a hacer del dólar. Entonces, añadirle un costo significativo al sector productivo, simple y llanamente por tener una moneda nacional, me parece extremadamente inútil y pienso que verdaderamente Guatemala podría hacer una dolarización y una transición hacia la dolarización mucho menos caótica de la que tuvo el Ecuador. Ahora, dolarización en Ecuador. Quisiera compartir con ustedes unas cifras para que vean cómo ha ido evolucionando. Y cómo vemos que devaluando no somos, haciéndonos más pobres no nos hacemos más ricos. Panamá, país dolarizado desde su inicio, ni siquiera tiene banco central, no tiene petróleo. Venezuela tiene mucho petróleo y tiene el socialismo del siglo XXI y no está dolarizado. Ecuador, socialismo del siglo XXI, sí dolarizado y sí petróleo. Entonces, son tres países que podemos comparar. Le resumo en una sola cifra, el crecimiento anual promedio de los últimos 16 años de esos tres países. Panamá, 100% más de crecimiento promedio anual que Venezuela y 50% más que el Ecuador. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué es que no se creó más riqueza con todo el boom petrolero que tuvieron Venezuela y Ecuador? ¿Y cuál es la diferencia entre Ecuador y Venezuela? La dolarización. Correa implantó el modelo chavista en el Ecuador hasta donde pudo. Se llevó todos los recursos del Seguro Social, se llevó todos los recursos de todos los bancos estatales que pudo, pero no pudo seguir financiando su fiesta con emisión inorgánica. En consecuencia, la dolarización te impone un límite a que tú te puedes financiar, porque Panamá se ha financiado los déficits fiscales que tiene perennes. Panamá ha tenido un endeudamiento versus PIB de más del 100%. Entonces, Panamá, o sea, estar dolarizado no es un factor de baja competitividad y no es un factor que realmente influya en tanto y en cuanto tengas credibilidad y buenas instituciones. O sea, en la dolarización, el gobierno se puede financiar hasta donde los acreedores estén dispuestos a darle dinero. Entonces, tiene un cheque importante. Entonces, creo que hay beneficios para la dolarización simplemente eliminando incertidumbre y pienso que la mayoría de países, especialmente economías pequeñas y abiertas, se beneficiarían muchísimo de eliminar un intermediario que introduce costos, riesgos y ruido en el proceso de producción empresarial.